Sí estamos, como decíamos, por supuesto, con la primicia y con la información, con el principal insumo. Todo lo que pase con este nuevo caso de coronavirus, el segundo ya confirmado en la República Argentina, lo vas a tener aquí como siempre en la pantalla de TN con toda la cobertura y todos los móviles. Y estaremos también hablando con especialistas en el tema porque hay mucha gente preocupada. Atención, insisto, hay que ocuparse, pero no hay que alarmarse. Nos contaban recién especialistas también que ya se descubrió que hay dos cepas. La cepa L, que es la más virulenta, y la cepa S, que es mucho más liviana, y por suerte a la Argentina la que está llegando es esta segunda, la cepa S, la que no es tan complicada, la que tiene incluso menos cantidad de tiempo de sobrevida en el aire y la que afecta menos, la que genera patologías de menor intensidad, así que en principio está todo controlado y se han activado los protocolos, pero de todos modos seguiremos prestando la atención a este caso, por supuesto, y todo el equipo de TN está a disposición. Hoy tenemos un programa súper cargado, como decía Caro recién, porque liberaron finalmente a Julio De Vido, en mi opinión, y te lo voy a contar en un ratito, liberaron al peor. Liberaron a alguien que no solamente es la metáfora de la corrupción en la Argentina, sino que tiene en sus espaldas la tragedia de Once. La justicia lo considera responsable. Finalmente este hombre, tal como pidió a los gritos, ha sido liberado. Hay muchísima polémica, muchísima repercusión. Ahí están viendo a María Luján Rey. Ella es diputada, pero viene aquí en condición de madre, en condición de víctima, en condición de mamá de Lucas, la última de las víctimas encontradas allí en los escombros de lo que fue la tragedia de Once. Nos va a estar contando como madre y como víctima cómo ha tomado esta decisión y cómo viene siendo su reclamo, con tranquilidad, con paz, sin exabruptos de justicia, que todos creíamos que había llegado a un buen puerto, pero finalmente terminó con esta liberación escandalosa y la justicia está en tela de juicio. De golpe y nuevamente en la Argentina, por eso está aquí también Carlos Rívolo, fiscal federal, uno de los hombres más importantes de la justicia en la República Argentina y que también habla sin pelos en la lengua para entender un poquito de qué se trata todo esto. Pero arrancamos el programa también con los temas de los columnistas. Gracias chicos por haberme también bancado estas 2 semanas. Gracias Luciana, luego de estas vacaciones. Y vos Santi con otro de los temas del día que es la protesta del campo, ya oficial. Un tema de alto impacto, ¿por qué? Porque el campo va al paro, algo que Alberto Fernández ayer mismo dijo no va a ocurrir. Bueno, hoy sorprendieron, después de que se publicara en el boletín oficial la noticia de la suba de las retenciones, las 4 entidades del campo van al paro 4 días. Hay mucha preocupación en el gobierno y también mucho enojo del presidente de la Nación. Vamos a estar contando qué pasa hoy por la cabeza de Alberto Fernández con este tema y también por qué el campo ayer decía que no iba al paro y hoy sí. Y Lucía Salinas, por supuesto, este festival de liberaciones. Están todos prácticamente libres aquellos que habían sido detenidos por causas de corrupción y ahora el último, Julio De Vido, que tiene 11 causas, Lucía. Diego, buenas noches. Te vamos a contar el detalle de uno por uno todos los excarcelados después del 27 de octubre a la fecha, el último Julio De Vido. El excarcelado con más causas de corrupción encima. Los delitos, cuánto dinero, en cuánto defraudó al Estado, te lo contamos en unos instantes. Muy bien, ya está María Luján Rey aquí en el estudio. Vamos a conversar con ella sobre la liberación de Julio De Vido. Así comienza Ya Somos Grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo, Despegar, vivir viajando. Bienvenida, estamos aquí Gracias. Recibiendo a María Luján. La idea es que charlemos un rato con ella de esto que ha pasado. Fue la primera persona que se me cruzó por la cabeza cuando me enteré de la información de la liberación de Julio De Vido. Ahora vamos a estar compartiendo su experiencia, su lucha y por supuesto sus sentimientos ante esta liberación que, insisto, y esto es una opinión personal, liberaron al peor de todos. Liberaron a Julio De Vido. Julio De Vido es el peor de todos, no solamente porque es una metáfora de la corrupción en la Argentina. Ahora Lucía Salinas nos va a contar la cantidad de causas que tiene Julio De Vido, la inmensa mayoría por corrupción, sino que además Julio De Vido es una metáfora de algo que los argentinos entendimos con mucho dolor luego de la tragedia de Once, y es que la corrupción mata. La corrupción literalmente mata, y estos nombres, los 53 nombres de la tragedia de Once, tienen la marca de Julio De Vido, porque Julio De Vido fue hallado por la justicia política y penalmente responsable por todas estas muertes. Y ha sido y es celebrado en los ámbitos que imparten justicia un avance sustancial lo que logró la justicia, porque en otras tragedias como la del APA, me recordaba Lucía Salinas,
en donde casualmente el fiscal fue quien está aquí con nosotros hoy, Carlos Rívolo, en aquella tragedia donde también estuvo involucrada la desidia, la corrupción y la falta de control, no se pudo llegar lamentablemente en la instancia final, la instancia de juicio, a las autoridades políticas. Pero en el caso de Once sí, hubo una investigación muy rápida del juez Claudio Bonadío que elevó a juicio la causa sin incluir a Julio De Vido para hacerlo con mayor celeridad. Luego hubo una segunda parte de la investigación donde sí finalmente Julio De Vido fue allí involucrado y la justicia lo consideró porque está condenado, responsable, insisto, desde lo político y desde lo penal de todas las muertes que ocurrieron aquella vez en la tragedia de Once. Con Julio De Vido ocurre algo muy particular. Julio De Vido podríamos decir que ha tomado la decisión de apretar públicamente al gobierno de Alberto Fernández y de apretar públicamente a la justicia. Y le fue muy bien, porque hoy está libre. Hoy puede vivir tranquilamente su vida como cualquiera de nosotros en su mansión de Puerto Panal. Es una casa impactante, millonaria, en un barrio cerrado de magnates, donde él allí tiene su hobby de criar canarios, de criar pájaros, y tiene hasta una especie de zoológico privado donde hasta en algún momento hubo incluso faisanes. Realmente una verdadera casa despampanante. Allí va a transitar su vida Julio De Vido, pero les decía, él había tomado la decisión de apretar y el apriete funcionó. Nosotros tenemos un tuit ahora para compartir de las cosas que decía Julio De Vido desde la cárcel. Y se metía directamente con Alberto Fernández, se metía directamente con Santiago Cafiero, que es el jefe de gabinete y mano derecha. ¿Recuerdan este tuit? Lo hemos contado aquí en el programa. Lamento molestar al presidente Alberto Fernández con la cuestión de los presos políticos, pero debo decirle que esta vez el tema lo instaló su jefe de gabinete Santiago Cafiero. También le pegó fuerte a Felipe Solá y hasta lo humilló porque le recordó la tragedia de Costecchi y Santillán y le dijo que él era gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando esto ocurrió en la Argentina. ¿Pero qué pasó? Finalmente el apriete funcionó y hoy Julio De Vido tiene más suerte que otros presos desgraciados como Amado Vudú, Ricardo Jaime, porque ellos no están todavía en libertad. De Vido apretó y el apriete funcionó porque él está libre. Hoy a la mañana en los tribunales de Comodoro Pi además hizo declaraciones y la verdad es que son fuertes de escuchar, sobre todo para las víctimas y familiares de víctimas de la tragedia de Once. Hoy está aquí con nosotros María Luján. Escuchen lo que decía Julio De Vido cuando salía hoy de tribunales. La causa de Once está siendo investigado el perito Dorito, con lo cual seguramente, si hay justicia en este país, se va a caer, y decirle que esta libertad se la debemos a la voluntad soberana del pueblo argentino que echó al macrismo del gobierno, que nos da la posibilidad hoy de obtener la justicia. Y habló de la causa Once nomás. Uno esperaba que al menos tuviera el decoro de no mencionar a esta tragedia, porque insisto con algo que es muy importante y no hay que olvidar, y mucho menos en este momento. La corrupción mata, la corrupción se lleva vidas, y la metáfora absoluta de eso es la causa de Once, porque De Vido, además, manejaba el Ministerio de Planificación. Por lo tanto, cada centavo que De Vido malversó, cada centavo que De Vido desvió para comprarse, por ejemplo, esta mansión en la que ahora pasa sus horas felices después de la liberación, es la plata que no está en los colegios, es la plata que no está en los hospitales, es la plata que no está en las rutas de la Argentina, donde mueren todos los años cientos de argentinos también. María Luján, gracias por venir. Te quedó un poquito bajita la silla, pero ahora lo vamos a porque soy peticita, si no me voy a caer. Un poquito también, así estamos los dos bien. ¿Te esperabas que él hablara de la tragedia de Once cuando salía de tribunales? Sí, la verdad que esperaba que hiciera alusión a la tragedia porque es la única causa que lo llevó a juicio oral, es la única causa que lo sentó frente a un tribunal cuando tenía los fueros por ser diputado. Fue la única causa que fue por él cuando él todavía ostentaba un gran poder, cuando hoy uno lo escucha como un perseguido. Hay que recordarle a la gente que la tragedia de Once ocurrió en el 2012. Y cuando se inicia la instrucción de esta causa y se lleva adelante el debate oral y llegamos a la sentencia que condena a Jaime, a Schiavi, a Cirigliano y a otros, en ese mismo momento es el Tribunal Oral Federal número 2 el que dispone que se extraigan los testimonios para iniciar una investigación sobre la responsabilidad de Julio De Vido.
el kirchnerismo era gobierno, entonces, ¿quién lo estaba persiguiendo? Digo, esta causa no nació con un cambio de gestión. Sí, obviamente los familiares, vos lo sabés, reconocemos el gran trabajo que ha hecho en su momento el doctor Bonadío, aunque en su primer momento no lo incluyó. La verdad es que cuando hoy hablaba, entendemos que debido es la única causa en la que tiene una condena. Esto es muy importante, María Luján, porque estamos discutiendo estas, ¿cómo decirlo?, herramientas judiciales que son las prisiones preventivas, y siempre se habla de la condena y todos hablan de sí mismos como presos sin condena, y no son todos los casos así. El caso de Vudú no es así, Vudú tiene condena. El de Milagro Salas tiene tampoco. condena, y él mismo, Jaime. Ricardo Jaime, ha dicho y ha confesado que había sido corrupto, él mismo lo reconoció. Milagro Sala, como decías vos, tiene condena y condena firme, incluso también. Y Julio De Vido también está condenado. ¿Por qué? Porque aquella mañana, en 11, no solamente fallaron los frenos, no solamente fallaron todos los sistemas de seguridad, también el material barato con el cual estaban construidos los vagones del tren hicieron que esos trenes se montaran sobre sí mismos y por lo tanto muriera más gente todavía. Cuando Hay él una responsabilidad dice enorme. la causa de 11 se va a caer, es bueno llevarle la tranquilidad a la sociedad que la causa de 11 no se va a caer, porque no, digamos, no estamos acá dirimiendo qué fue lo que pasó en 11, porque eso ya quedó demostrado y probado, y por eso Jaime, Schiavi, Cirigliano siguen en la cárcel cumpliendo sus penas. La causa de 11 ya está demostrada la responsabilidad de cada uno. Y también está demostrada la responsabilidad de Julio De Vido en la administración fraudulenta. Obviamente los familiares esperamos que cuando Casación confirme este fallo también lo incluya en el delito del estrago, que fue la situación que atravesó Ricardo Jaime. Fue condenado primero por la administración fraudulenta y la Cámara de Casación lo incluyó en el estrago, entendiendo que la reacción que tuvo el Chapa 16, que el comportamiento que tuvo todo el sistema ferroviario respondía al vaciamiento que hubo por esta administración fraudulenta. Digo, se robaron la plata y eso provocó las muertes. La muerte de todas estas víctimas es una cuestión que está vinculada directamente a la corrupción. No hay nada en el medio, es plata que se robó. La consecuencia directa es la muerte de estas personas. No quiero hacer psicología de café tampoco, pero la frase, le estoy leyendo ahí arriba, si hay justicia, la causa de 11 se cae. Él no está diciendo, soy inocente por la causa de 11. Nunca lo pudo decir. Dijo, si hay justicia, se demostrará mi inocencia. Todas estas personas hablan de causas que se van a caer, causas que no van a seguir. Digo, también es importante escucharlos cuando hablan, porque hay algunas palabras que eligen utilizar o algunos actos fallidos, como algo de lo que ocurrió que ahora te quiero preguntar, como esto que también le pasó a Julio De Vido cuando hablaba en la puerta de tribunales. Y el odio va a triunfar siempre sobre el amor, el amor va a triunfar siempre sobre el odio. Los familiares de 11 insisten en su culpabilidad. No sentimos odio. Lo muestra. El odio va a triunfar siempre sobre Obvio, el amor. es lo que es. Cuando te sale, cuando no tenés un filtro, cuando, digo, te mostrás tal cual sos, ¿viste? Y es eso. Después podrá tratar de acomodarlo, de arreglarlo. Es eso, cualquier psicoanalista se puede estar haciendo hoy una panzada. La verdad es que para mí es cínico, es perverso. No es la primera vez que escuchamos frases muy desafortunadas. Recuerdo haber escuchado, el que más sufrió con la tragedia de 11 era él. Eso, me acuerdo que hablamos en radio en aquel momento. Lo dijo en Comodoro Pi, el más dolido con todo esto soy yo. Se lo dijo a madres que enterramos hijos, a hijos que enterraron padres, digamos, desde un cinismo y de una perversión. Por eso también los familiares, a modo de protección, ya ni siquiera le respondemos. Tenemos muy claro que ha intentado siempre ocupar un lugar que no le correspondía, que es el de víctima, cuando él, muy lejos de estar en ese lugar, aunque se llame preso político, es un político que ha estado preso, lamentablemente ha estado preso por esto que vos decías, por preventivas y en otras causas, cuando ya a esta altura debería estar preso cumpliendo una condena por la sentencia que tiene en la causa de la tragedia de 11, inexplicablemente
la Cámara de Casación todavía no se expide. Entonces le da lugar... 2 años se está tomando la Cámara. Casi 2. La verdad es que le da lugar a estas interpretaciones, a estas manifestaciones y no sé si piensan que revictimizan a cada uno de los familiares. ¿Vos te sentís así? Es que yo siento, junto con el resto de los familiares, que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance. Que ya eso es injusto. Uno tiene que enterrar a su hijo y quedarse en su casa a hacer el duelo, no salir a buscar que los jueces trabajen. La justicia tiene que llegar, no tenés que ir a buscarla y pedir que nos acompañen. Y soy muy agradecida, y los familiares en general somos muy agradecidos, porque hemos tenido un gran acompañamiento social, que sin duda fue lo que permitió que esta causa avanzara en los tiempos que avanzó. Pero el primer fallo que llegó en 2015 tardó 3 años y medio a casación. Y hoy el de debido está tardando más de 1 año y medio. ¿Cuántas cosas resolveríamos? Digo, debido hoy tendría que estar preso cumpliendo una condena. Debido no podría ser parte de, digamos, de la oferta electoral, ni podría ocupar el cargo público porque la sentencia también se lo inhabilita de por vida. Debido no podría estar victimizándose. Y también creo que es necesario aclarar que todas estas manifestaciones que hacen en público y en los medios no son las que llevan a la justicia. Cada vez que Debido ha pedido un beneficio como la prisión domiciliaria... Que también se lo dieron antes de la Sí, lucha. pero la verdad es que él no lo fundamenta diciendo que es un preso político. Él lo fundamenta diciendo que es un viejito, que está desvalido, que tiene muchos problemas de salud. Digo, no se condice, lo mismo han hecho otros Con esta actitud a la digamos, salida con esta actitud lastimosa que quieren dar frente a la justicia, pero que cuando tienen una cámara adelante se ponen en el lugar de presos políticos perseguidos. ¿Te puedo hacer una pregunta que está mal, que te haga? Sí. ¿Cómo aguantás? ¿Cómo aguantás? ¿Cómo aguantan ustedes? Mira, yo en lo personal y desde el primer momento creo que uno de los pensamientos que tengo siempre es no les voy a dar el gusto. Mataron a mi hijo, a mí no me mataron. Y si yo quedé viva para algo. No le voy a dar el gusto de verme destrozada, de haberle quitado a mi hija, además de a su hermano, a su mamá, de haberle quitado a mi nieta, además de a su papá. Lucas murió teniendo una hijita. Una hija que hoy tiene 12 y que merece 12. tener una abuela que celebre la vida, que la acompañe, que le diga que la vida no es solo esto. Y también que merece criarse en un país donde la impunidad no nos siga matando, porque es cierto, Diego, que la corrupción nos mata, pero la corrupción solo puede seguir avanzando y matándonos cuando hay impunidad, y eso es lo que vemos hoy. Lo escucho. Ahí está, te iba a decir, lo escuchás a Luca, lo estamos viendo. Teníamos preparado este video porque no quiero dejar de demostrar todo el tiempo que se trata de personas. Ya no estamos hablando de dólares, de fondos malversados, de causas de corrupción. Me cuesta hablar frente tuyo también porque veo tu emoción, María Luján. Estamos hablando de gente, estamos hablando de víctimas, de personas y esto era Lucas, ¿no? Esta alegría, siempre cantando con su hijita para ustedes. ¿Pensás en él cuando pasan estas cosas? Sí, pienso que Lucas corrió a ese tren. Pienso que Lucas buscó por dónde subirse a ese tren para no llegar tarde al trabajo. Tenía 20 años, pero sabía que tenía la responsabilidad de ganarse el mango para sostener a su hija. Y pienso, ¿por qué tanto inescrupuloso ha tenido la posibilidad de robarnos todo, inclusive la vida de Lucas, por no hacer lo que le correspondía, por no tener responsabilidad, por no tener empatía? Sí, pienso Incluso, mucho. Perdóname, hasta me acuerdo ahora, ni la agarré si no me equivoco. Le echó la culpa. Lo había culpado a Lucas por haber estado en un lugar. Bueno, Contanos es esa parte. típico del kirchnerismo. Siempre la culpa la tuvimos nosotros porque lo primero que escuchamos es a un secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, que la realidad era que la culpa era nuestra, de los pasajeros. Y digo nuestra, no viajé en ese tren, pero viajé toda mi vida en el Sarmiento porque íbamos en el vagón de adelante. Sería bueno recordarle a la gente que para evitar la evasión y aquel pasajero que no compraba su boleto,
habían decidido cerrar todas las otras salidas de la estación de Once. Por lo tanto, la única salida que tenías cuando llegabas a Once tarde, porque el tren ya venía funcionando mal, era por la salida que daba a Pueyrredón, y eso hacía que la gente fuera. No fue el caso igual del Chapa 16, que ya venía tan abarrotado de gente que no tenían la posibilidad de pasarse de vagón a vagón. Nilda Garre dijo que Lucas murió por estar en un lugar indebido, y la verdad es que el lugar, si era indebido, debería haber estado sellado, cerrado. Era un lugar de uso habitual para todos los usuarios del Sarmiento. Han dicho, y no te extrañe que vuelvan a reflotar, más allá de los fallos judiciales, porque no tienen ningún respeto por la justicia, que esto era, bueno, Jaime dijo hace poquito que esto era un complot, un sabotaje que se le fue de las manos. Y han intentado responsabilizar al motorman, primero porque era borracho, que se había quedado dormido, que estaba enfermo. Todo esto quedó resuelto en el transcurso del juicio y fue ratificado por una instancia superior. Pero a esta gente le importa muy poco de todas las instituciones, fundamentalmente de la justicia. Entonces, nadie se extrañe que próximamente Julio De Vido salga a decir que la culpa fue del maquinista. Otra vez, ¿no? Obvio. Tenés una nieta de 12 años, la hija de Lucas, que cuando esto pasó era muy chiquita y probablemente no se acuerde de nada. ¿Cómo le explicás estas informaciones, estas noticias, lo que pasó con su papá, que el responsable no está preso, sino que está libre, que vive mucho mejor que ustedes, además? Hoy Paz estuvo conmigo acompañándome en el despacho, que él lo quería venir a conocer, y como pasó a la escuela secundaria, empieza recién las clases la semana que viene. Así que me escuchó hablar hoy por la radio, y está atenta. Hay muchas cosas que a Paz ya no hay que explicarle. Paz desde los 4 años acompaña cada reclamo de justicia, ha estado en las salas de audiencia, ha estado en los actos, en el andén, en la plaza. Paz tiene muy presente a su papá, pero también tiene muy presente la necesidad de justicia por parte de todos los familiares y todo lo que esto conlleva. Me ve enojada, me ve triste, pero yo tengo la tranquilidad de que Paz se está criando con los valores que Lucas le hubiera transmitido. Y por más duro que sea, yo creo que es necesario que Paz entienda desde donde puede y hasta donde puede qué es lo que sucede. Porque es un doble desafío desde la educación, ¿no? Primero vos mantener la integridad, que lo han venido... Digo vos porque estás acá, pero me consta que todos los familiares, hace muchos años que nos conocemos y que hablamos de este tema, algunas veces celebrando decisiones de la justicia, otras veces criticándolas como toca hoy, pero ¿cómo explicarle a una nena de 12 años que a pesar de lo que le pasó a su papá, que a pesar de que los responsables gozan de la libertad más absoluta, hay que creer en la justicia, hay que confiar, hay que hacer las cosas bien, hay que ser honesto? ¿Cómo explicarle a ella y a tanta gente? La verdad es que cuando vimos que esta causa tomó un ritmo que no habían tenido otras que nos precedieron, como fue Cromañón, como fue el caso impune de la AMIA, pensamos que la justicia tomaba esto como una oportunidad para recuperar esa confianza que necesariamente el ciudadano común tiene que depositar, porque si no, ¿qué nos queda? Yo ya me acuerdo en el 2012 que decía, un poco porque es lo que corresponde y otro poco me obligo a creer en la justicia, porque si creo que no vamos a llegar a ningún lado, ¿qué me queda? No solo qué me queda, porque a ver, uno es muy claro, yo sé que mañana De Vido va preso por la tragedia de Once, pero yo vuelvo a mi casa y Lucas no está. Entonces a mí en lo personal no me modifica, no es que yo lo quiero ver preso porque lo quiero ver sufriendo y porque quiero que... No le deseo, solo deseo que se haga justicia, y creo que si la justicia determinó que tiene que cumplir una pena, la tiene que cumplir. Es la única manera que yo puedo sentirme que vivo en un país, que mi hija, que mi nieta van a crecer en un país donde el que las hace las paga. Es la única manera. Por eso te decía, la corrupción nos mata, pero la impunidad abona a que se mantenga estos niveles de corrupción. Permanentemente. Totalmente. Uno necesita hacer un cierre. Es lo que te decía recién. Yo a Lucas sé que no lo tengo más esperándome en casa, pero uno necesita hacer un cierre de esta causa. Uno dice, bueno, ya está. Y el ciudadano común que no le toca pasar por el camino que recorre una víctima,
se va desayunando de todo esto a medida que vas transitando, que te toca hacerlo en el peor momento de tu vida. Nadie elige ser víctima. Cuando decidís acudir a la justicia, bueno, hoy con la ley de víctimas que hemos logrado tenemos un tratamiento diferente, pero nosotros nos tocó en Comodoro Pi que Jaime subiera por el ascensor y los familiares por la escalera. Nosotros dejar el auto a 10 cuadras y Jaime entrar hasta el sótano. Ellos comiendo dentro de la sala de audiencia y los familiares no poder comer un caramelo si te bajaba la presión. Digo, ese destrato por parte de la justicia lo hemos sufrido. ¿Qué esperás? Digo, yo nunca había pisado un tribunal, nunca había visto un juez, nunca me había cruzado con un fiscal. ¿Qué esperaba el día de la sentencia? Que le pongan las esposas y lo lleven preso, que es lo que espera todo el mundo. Y ahí te enterás que no. Que tenés que esperar. Y después esperar cuánto. Y casación no tiene tiempo. ¿Por qué no tiene tiempo casación? ¿Por qué no lo tiene? Si la víctima tiene el tiempo estipulado. Si yo en un año no me conformo como querellante, perdés todos tus derechos. No importa cómo haya quedado, no importa cómo esté, no importa. Ahora, ¿por qué casación no tiene tiempo? Es increíble escucharte, María Luján, y seguir escuchándote además. Gracias por haber venido. Ahora vamos a hablar con Carlos Rívolo de todo esto que planteás de la justicia. Lucía tiene todas las causas de debido. Tenemos este festival de liberados que son cientos, pero me permito hacer 30 segundos de tranquilidad y pasar un poquitito más a pleno en la pantalla para que lo vean todos en sus casas, Lucas, no solamente para agradecerte y para homenajearte a vos y a tu familia, sino para que todos nos demos cuenta de que estas vidas se perdieron y que cuando hablamos de la tragedia de Once hablamos de gente que murió, de gente que no va a volver y que están mucho más allá de cualquier chicana política, de cualquier grieta, y de que hay cosas con las que no se joden en la Argentina, y la tragedia de Once debería ser una de ellas. Gracias. Gracias a vos. Por venir. Gracias por ponerlo al chimu. Sáquenme la botella, por favor. Esperamos un poco, chabón. Queríamos un trago y se terminó. Y se fueron de a uno un montón. No podías pedirle a nadie un favor. Te faltan caras que pintar y una cocina para almorzar. ¡Qué desperdicio de vida! ¡Qué paciencia boluda la mía! Qué paciencia boluda la mía, dice al final, ¿no? En esta canción Lucas Menghini, bueno, la paciencia que están teniendo también su madre, su padre y todos los familiares a los que aprovechamos y le mandamos un beso grande también. En este programa, Lucía y nosotros habíamos venido diciendo, atención, porque hay un plan para liberar presos. Qué exagerados que son, eso no va a pasar, volvieron distintos, esto cambió, no va a ocurrir. Acá atrás mío, lo van a ver ahora, fíjense, todas estas caras, este mosaico, son las caras de los liberados, los que estaban presos por corrupción y ya están en libertad y gozan de los mismos derechos que cualquiera de nosotros. Están en su casa, tranquilos, hacen su vida, van y vienen, salen, entran. Algunos son funcionarios de gobierno, otros lo serán, ¿por qué no? Ahí atrás veo al general Milani, por ejemplo, también acusado de crímenes de lesa humanidad. Ahora Lucía nos va a contar todo este festival de liberaciones. Vamos a hablar de las causas de Julio Debido también. Por supuesto está el campo, nos va a contar Santiago Fioriti también. Hay un video donde escracharon a Mauricio Macri, te lo vamos a compartir también en un ratito nada más. Pero quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Rívolo. Gracias por venir. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Fiscal federal Carlos Rívolo, muchísima experiencia, mucha experiencia investigando causas de corrupción y también tragedias. Yo mencionaba la tragedia del APA, me lo hacía recordar Lucía también. ¿Qué le podemos decir a un familiar? María Luján ya tiene experiencia, lo viene viviendo, pero esto que dijo es increíble. Yo como familiar entierro a mi familiar. No puedo hacer el duelo. Tengo la responsabilidad de que la justicia actúe porque si yo no voy a los medios, si yo no hago marchas, si yo no hago actos cada aniversario, tengo miedo de que eso no ocurra. Una vez que logro la condena y creo que aquí se terminó todo, recién empieza el verdadero sufrimiento que es casación, después de casación la corte, después de la corte el recurso extraordinario y pasan años y años y años y la sensación y yo te sumo, no termina de llegar. Te sumo algunas cosas que no gustan. Si vos desarrollás un trabajo de fiscal serio, tenés que tratar de sostener cierta empatía con las víctimas, pero no te podés compenetrar con ellas porque estamos llamados a, entre comillas,
no mezclarlos con su dolor, ser objetivos, porque hasta puede haber estrategias distintas y hasta pueden querer que quien les causó la tragedia, en algunos casos, no en todos, hay millones de reacciones, esté muerto, le pasa un montón de cosas y uno dice, no, mire, hay ciertas y determinadas prerrogativas legales con las que hay que trabajar. Ella hablaba y yo rememoraba una serie de acontecimientos. Es cierto lo que te señalaba Lucia, Tragedia de Once tuvo una enorme ventaja que es, se llegó a condenar empresarios y funcionarios públicos. Y Marcos Córdoba, vivo, también fue condenado porque también el Motorman tenía responsabilidad. Nosotros no tuvimos los pilotos del avión vivos y se llegó a condenar a ciertos y determinados gerentes y no pudimos convencer a los jueces de subir. Pero, yo no sé si lo sabía María Luján o no, cuando el fiscal de juicio comenzó a trabajar, y esta parte de que trabajamos mancomunados, el secreto fue investigar o hacer una acusación de tipo sistémica. Lo que le pasó al Chapa 16 no le pasa solamente por Marcos Córdoba. Hay toda una cadena de acontecimientos por detrás que determinaron que el Chapa 16 o algún otro tren, esto le podía pasar. Lamentablemente le pasó esto. Al vuelo 3142 le pasó eso. O podía haber sido algún otro vuelo del APA. Ahora, en lo que vos señalás, si durante 14 meses duró la instrucción de Bonadío, una de las cosas que esta consabida reforma tiene que traer es que no puede ser que las cámaras, todas las cámaras revisoras, la Cámara de Apelaciones, las cámaras de casación, no tengan tiempos. Es que está muy bien lo que no tengan tiempos. Justo estamos en un contexto en el cual Alberto Fernández prometió mejorar la justicia, sanearla. Está por verse si es en realidad un nuevo plan para ir por los jueces que investigan la corrupción en la Argentina o para generar un plan de venganza para aquellos que ya los investigaron en el pasado. Pero bueno, hay un montón de cosas que hay que modificar y mejorar. Esa es una que plantea el doctor Carlos Rívolo. Le quiero hacer una pregunta de estricta actualidad también. Hoy Parrilli dijo: ser un hombre de la justicia, ser juez en la Argentina, ser parte de la justicia es como tener sarna. O sea que yo no acostumbro a debatir ese tipo de cosas. Lo que me preocupa es muchísimas cosas. Es un senador de la nación hoy. Hay mucha gente que le depositó una serie de votos para que él lleve un cargo y es parte de un poder del Estado y de ninguna manera puede tratar a otro poder de esa manera. No se le ocurriría jamás a un juez decir eso respecto de un funcionario de otro poder. ¿Por qué cree que estamos en esta instancia de diálogo? Porque me parece que hay una creación de enrarecer un clima, básicamente también con la justicia. Entre la política esto puede ocurrir, entre oposición y oficialismo, pero me parece que se ha trasladado como si esto debiera ser lo común, como si esto fuera a ser normal, y no lo es. Claramente esto no lo es y no podemos permitir que esto sea institucionalmente. Mirá, si vos me preguntás hoy, a mí ahora y a muchos de los miembros de la Asociación de Fiscales, ¿cuál es nuestro trabajo hoy? Es sostener la institucionalidad, ciertamente, del Poder Judicial, entre otras cosas, que es básicamente donde nosotros trabajamos, y pelear por esa cuestión. ¿Está en riesgo eso? ¿Está en riesgo la institucionalidad? A mí me parece que cuando hay distintos acontecimientos, distintos ataques de distinto tipo, me parece que sí, que lo que querés poner al menos en riesgo es la credibilidad. Y estás hablando de otro de los poderes del Estado. Otro poder del Estado que, aún con el cansancio de la gente, aún con las críticas de la gente, aún con las críticas de lo que fue oposición en algún momento y hoy es oficialismo, concurren, te golpean la puerta y siguen haciendo denuncias. Entonces, ¿somos tan malos o somos tan buenos? Si en definitiva nos siguen golpeando y nos siguen trayendo material para trabajar vinculado con casos que desarrollar. A ver, pongámonos de acuerdo. Y no nos pongas cuando sacamos un fallo que te gusta de una manera y cuando no lo sacamos de la otra. Porque hay absoluciones, es cierto, pero también hay condenas. La última condena en pleno gobierno de Alberto Fernández y de esta coalición, que ha sido la de Martín Sabatella, parece que pasó por de nada. Y hubo 10 u 11 absoluciones también. Perdón, fiscal, ahora que usted nombra a Alberto Fernández, ¿cree que es lo mismo Alberto Fernández que Cristina? O sea, ¿le hace acordar esto a la gestión de Cristina? Discúlpame, Santiago, pero no quiero entrar en términos políticos. Lo que le quiero discutir es institucionalidad. ¿Qué te voy a contestar? Sí, claramente el periodo de la supuesta democratización de la justicia que había durante el gobierno de Cristina Kirchner fue una gran oposición a la cual pusimos. Sí, ¿por qué? Porque tenía un grado de colonización. A ver,
Y yo creo que dentro del Ministerio Público Fiscal, además, sufrimos un enorme ingreso de militancia que hoy nos cuesta mucho hacia adentro decirle a los fiscales, no te podés poner en una posición de oficialista abiertamente, porque esto no es lo que hay que hacer. Esto, como dicen algunos, de que hay que mostrarse políticamente porque esto es mucho más claro. No, la escuela que nosotros tenemos es, obvio que yo voy a votar y pongo lo que quiera. Ahora, el punto es, cuando yo tengo un expediente, tengo un ejercicio enorme y una escuela enorme en el cual no me juega lo más mínimo lo político. Hoy se cree que sí. Entonces vos tenés algunos fiscales, por ejemplo, que se postulan como defensor del pueblo de la nación. Abiertamente. Una cosa que es increíble. O algunos otros que sostienen que hay que mostrarse políticamente cómo es esto. O algunos que han dicho en su momento, tiene que caer el gobierno de Macri. ¿Cómo un fiscal va a decir esto? Son cuestiones disparatadas que la verdad tenemos que corregir ahora, de alguna manera. Eso, ¿sabes qué es? Lo que Perdóname, Santiago, pero eso es poner y cuidar la institucionalidad. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque, a ver, hay como dos corrientes. Una que dicen va a gobernar Alberto Fernández, la reforma judicial la encabeza Alberto Fernández. Incluso algunos dicen en contra de ciertas expectativas que tenía Cristina. ¿Te creen esto? No conocemos ni el plan, conocemos lo del discurso. Más juzgados federales. Es una opción, Santiago. Antes del 92 éramos 6, después del 92 fuimos 12, ahora quieren ser 60, 70, 80, 90. ¿Cuál es el problema? ¿El número de los juzgados o que no les gusta lo que deciden? Y te lo paso en este punto. Corte Suprema. Un día son 5, otro día quieren que sean 7, otro día que sean 9. Esto es la institucionalidad que estoy hablando de decir, miren, no. Ahora, ¿quieren poner 50 juzgados federales? Da lo mismo. Las causas van a quedarse en los juzgados anteriores. Lo que decimos es, sí, claramente nos vamos a oponer, sí, de lo que aún no conocemos, hay una cuestión vinculada a colonización. Sí estamos de acuerdo con el tema del sistema acusatorio, que fue lo que abiertamente nombró. Obviamente lo venimos sosteniendo y queriendo hace 20 años. Pero es una reforma que viene de la mano de Alberto Fernández para mejorar la justicia, o es una reforma que ustedes ven con un claro tinte político. Alberto Fernández a su círculo más íntimo le dice, yo quiero ser el presidente que la historia recuerde como el que mejoró y cambió el sistema judicial. ¿Le creen a eso o creen que es una cuestión meramente política y que atrás de esta cuestión meramente política puede estar la situación judicial de Cristina Kirchner? Cuando pueda conocer los pormenores de la reforma, yo te digo, esto va a ser o esto va a ser mejor. Pero te doy algunos acontecimientos. Vos no podés dejar más provincias, porque todo el foco está en Comodoro Pi, vos no podés dejar más provincias donde haya un solo juez federal. Cuando los 3 acontecimientos más relevantes en términos de noticia ocurrieron en jurisdicciones donde uno cree que no pasa absolutamente nada. Santiago Maldonado ocurrió en la jurisdicción de Esquel, el caso Nahuel ocurrió en la jurisdicción de Bariloche y el Ara San Juan ocurrió en la jurisdicción de Caleta Olivia. Y vos tenés un solo juez y un solo fiscal. La justicia federal no puede estar más sola. Entonces yo te digo, más justicia con un sistema acusatorio que lo va a necesitar y un tema que nadie toca todavía, con un enorme presupuesto que vos necesitás para poner en marcha esto en un país que tiene una posición casi de quebranto, donde se está discutiendo cómo vamos a salir adelante. Entonces, cuando veamos los pormenores, sí, obviamente que quiero creer en esto. De la misma forma en la cual, en algún momento dijimos, bueno, pareciera que este tema de Justicia 2020 tiene color. Se quedó en Salta y Jujuy solamente, no avanzó fuertemente sobre el resto. Ahora vamos a seguir hablando sobre este tema. El plan de libertad acá, todos afuera, nosotros lo venimos contando hace muchos meses aquí en el programa, lo viene contando Lucía Salinas. Muchos decían que era una exageración, que era una interpretación, que era apenas una opinión. Y acá están atrás mío todos los que ya fueron liberados. Pero este plan, en mi opinión, tiene una segunda parte. Y hoy lo explicitó muy claramente Julio De Vido temprano cuando habló en Comodoro Pi. Primero era que queden libres y después era ir a buscar a aquellos jueces y periodistas que investigaron y denunciaron la corrupción. Lo dijo muy claramente Julio De Vido y vamos a hablar de eso en un ratito también y te vamos a contar todos estos pormenores. Pero Santiago, la oposición también está atenta a esto y quiero hablar del campo también, contame. Mira, hoy se publicó en el boletín oficial efectivamente que el gobierno va a llevar las retenciones a la soja del 30% al 33%.
Sucede un día después de que Alberto Fernández estuvo con un grupo de empresarios, 500 empresarios ayer en el Hotel Alvear, donde él dijo, por suerte nos pusimos de acuerdo. Tenemos el extracto de eso que dijo Alberto Fernández y que es importante porque hoy la mesa de enlace, las 4 entidades que componen la mesa de enlace, dijeron vamos al paro, del lunes al jueves. Ahora, ahí hay algo que no entiendo, Santi, a ver si me lo podés explicar. Algo falló en el medio, porque si ayer el presidente de la Nación dice, nos pusimos de acuerdo, y hoy van al paro durante 4 días, un paro fuerte, el primero de todos, con contundencia, con acuerdo de las 4 entidades, o al presidente, el ministro de Agricultura, le comunicó mal el resultado de la reunión, o Alberto Fernández ya sabía que era mentira, que estaban de acuerdo y lo dijo igual. Algo en el medio tuvo que haber ocurrido. Te voy a dar una ocurrido. especulación con mucha información. Las 4 entidades que componen la mesa de enlace, los dirigentes, los que comandan esa mesa de enlace, no querían ir al paro. Sobre todo Federación Agraria, que tenía muchas dudas y que dice hay algún tipo de compensación para los pequeños productores, que es la promesa que había hecho el gobierno. Pero hoy, después del tractorazo que hubo, los pequeños productores, las bases de esas 4 entidades del para campo, arriba. dijeron, nosotros vamos a ir a la protesta. No nos ¿Ustedes importa nos quieren si ustedes nos acompañar? acompañan o no. En CRA, por ejemplo, dijeron, nosotros vamos al paro. ¿Nos quieren acompañar? Bien. ¿No nos quieren acompañar? Vamos igual. Allí hubo una serie de llamados por teléfono entre los principales dirigentes de la mesa de enlace, que estaban de viaje, esa fue la excusa que pusieron, pero en realidad fueron apurados por las bases, dijeron, vamos a ir al paro y vamos a ir a la protesta. Alberto Fernández, me cuenta gente que estuvo con él esta tarde, estaba muy enojado. ¿Con quién? ¿Enojado con estaba quién? enojado ¿Con el campo, con su ministro de Agricultura? No, estaba enojado con los dirigentes de la mesa de enlace que al parecer le habían prometido que no iba a haber este tipo de protesta. Es una protesta grande. En el comienzo de la gestión lleva 90 días, se van a cumplir en unos pocos días, 90 días de gestión. En la cabeza de Alberto Fernández, y con razón, está el fantasma de la 125. Él era jefe de gabinete cuando se inició aquella protesta, que fue emblemática. Bueno, todos sabemos lo que pasó. Bueno, hoy el campo pone un pie en guerra, te diría, con el gobierno. Van a ser 4 días de protestas y me parece que tal vez empiecen un periodo de protestas extendido en el tiempo si el gobierno insiste, como dice Alberto Fernández hoy en privado, insiste en que estas retenciones se van a mantener y que no va a haber marcha atrás, que en algún punto es lo que busca la protesta. Vamos a escucharlo, si querés, Alberto Fernández, lo que decía ayer cuando él estaba con los empresarios. Él ayer festejó delante de 500 empresarios muy importantes de la Argentina que se habían puesto de acuerdo y les pidió, hagamos lo mismo que hicimos con el campo. Mirá. A ver. Yo valoro mucho que las asociaciones del campo hayan aceptado y tomado a bien la propuesta que hicimos cuando le pedimos que uno de 25 cultivos suban las retenciones. Bueno, ahí estaba esto que decías, ¿no? Salieron los empresarios muy contentos, a pesar de que uno podría haber interpretado como un reto de Alberto Fernández, esto de no quiero que suban los precios, no hay ningún motivo para que suban los precios. Parece que ahora los empresarios aceptan que es responsabilidad de los empresarios. Más o menos. Está complicado eso, ¿cómo quedó? Es algo que también Macri le había reprochado al empresariado en más de una oportunidad. La situación real es que los precios en el supermercado han crecido, más allá que la inflación en términos generales bajó un poquito en enero. Los precios de alimentos, subieron un montón. Alberto Fernández está muy preocupado por esta cuestión porque las tarifas están congeladas, porque las paritarias hoy todavía están por abajo de lo que los propios sindicalistas quieren y sin embargo la inflación sigue subiendo de la mano de los alimentos. Muy bien, quiero también ver otro tape ahora. Julio De Vido, Milagro Sala, todo junto, la justicia. Está Carlos Rívolo con nosotros, fiscal federal. Está Lucía Salinas, que nos va a contar este festival de liberación y cuáles son las causas que tiene Julio De Vido. Milagro Sala, atención, no es un tema menor. Está presa con condena, está presa con condena firme, pero toda la tropa política más dura del kirchnerismo está coqueteando y muy fuerte con una intervención judicial en la provincia que gobierna Gerardo Morales, que ya dijo, me van a tener que pegar un tiro antes de que yo decrete algún indulto o algo para Milagro Sala. Está muy picante, está muy complicada la situación judicial en Jujuy. Esto ocurría con Milagro Sala, míralo. ¿Por Milagro Sala? Sí, que está injustamente detenida y que estoy totalmente... ¿No hubo corrupción en el kirchnerismo debido? Totalmente de acuerdo con lo que está haciendo Cristina de propulsar desde el Senado a través de la senadora Sagnum la intervención de la justicia de Jujuy, que son unos fascinerosos empleados del poder de turno y de la embajada. ¿No hubo corrupción en el kirchnerismo debido? A todos los presos políticos, a Amado, a Luis Delía, a Luis Delía y a Milagro Sala. Amado, Luis Delía, Milagro Sala, los tres tienen condena.
Digo, Jaime no. entre paréntesis. A Jaime no lo nombró porque Jaime es mancha venenosa. Hasta hace 10 minutos era el propio Devido mancha venenosa. Fíjate que ni Cristina lo nombra, ni el propio Alberto Fernández lo nombra, nadie lo defiende. El único que se había animado había sido, ¿se acuerdan? Baltasar Sí. Garzón y toda esa tropa cuando querían hacer el tribunal en España. Exactamente. Y no va a hacer falta porque ya están todos libres, ¿no? Y acordate, de hecho, Ahórrenselo. la primera carta que escribe Julio Devido desde la prisión, el mayor enojo era contra Cristina Kirchner. Exactamente. En un ratito este festival de liberaciones y atención con lo de Milagro Sala, porque Devido enojado, como lo veíamos recién, o aliviado, o liberado, una mezcla de sensaciones seguramente, dice cosas que muchos desmintieron. Dijo Julio Devido recién, felicito y estoy de acuerdo con Cristina de propulsar la intervención del Poder Judicial en Jujuy a través de los senadores, pero cuando eso se supo dijeron, no, Cristina no tiene nada que ver, miren que es una locura de 5 senadoras que nada tienen que ver con Cristina. Bueno, acá Julio Devido está diciendo que Cristina está detrás. Analizamos todo esto entre nosotros y con Carlos Rívolo en un ratito, después de la pausa, quédate. Para relocalizar su empresa o industria, consulte con el especialista Adrián Mercado. San Juan, tenemos todo lo que imaginás para un verano diferente. Desconectar para conectarte. Venite a San Juan. Edenor. Energía para estar unidos siempre. El Mirasol del Puerto. Avenida Alicia Moró de Justo 202, Puerto Madero. ExxonMobil. Latam y vos, juntos, más lejos. Muy bien, mucha información sobre esto, la libertad acá. No lo que estamos contando ahora que están todos libres, lo que venimos contando cuando estaban todos presos. Te dijimos, atención que los van a liberar. Nada, ¿qué nos van a liberar? Bueno, acá están, los que están atrás míos son todos. Ayúdame, mira, lo veo a Cristóbal López, lo veo a Barata, lo veo a Devido, lo veo a Milani, A Fabián lo de veo a Sousa, Santiago Kirchner, lo veo a Carlos Zanini, que es funcionario. Carlos Zanini, procurador lo veo acá, del Tesoro. a Náufrago, ¿quién? El Caballo Suárez, el preferido de Pata Medina, el Pata Medina al lado. César Milani, Milani también lo tengo acá. Roberto Ferreira. Barata. Están todos. Y faltan Sí. algunos que ya van a salir. Vudú, Sí. Jaime, digamos. Nosotros hace muchos meses hablamos del plan de liberación o el operativo para liberar a lo que ellos consideran que eran presos políticos, lo que en distintas instancias la justicia consideró que eran personas que podían interrumpir o perjudicar una investigación judicial. Todos ellos estuvieron presos por corrupción. Todos estuvieron presos acusados de haber sido parte de maniobras que defraudaron en cifras millonarias al Estado. Julio Devido fue el último liberado. Ayer consiguió la libertad después de 2 años de prisión preventiva y los últimos meses que se encontraba cumpliendo una prisión domiciliaria. Y Julio Devido queda en libertad con 11 causas por corrupción encima, todas ellas elevadas a juicio oral. Dinero que debía utilizarse para que los trenes funcionen bien, para que los subsidios a los colectivos funcionen como corresponden, para que se ponga en valor una mina de carbón que hoy administra Aníbal Fernández. Ah, bueno, entonces. Una usina que nunca se terminó y que también sobre la cual tiene que tomar decisiones Aníbal Fernández. Ahora, discúlpame, quiero aprovechar que tenemos a un fiscal federal y a una periodista judicial. Por lo tanto, los dos conocen muy bien. Quiero hacer una pregunta sin ningún tecnicismo, solamente apelando al sentido común, y que a veces está mal hacerla de los medios de comunicación, pero no puedo dejar de pensarla. Se lo pregunté una vez a uno de los Moyano y no me lo pude responder. ¿Cómo puede ser que alguien no pueda explicar la casa en la que vive y eso no tenga una consecuencia judicial inmediata? Olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Vamos solamente a que es un tipo que vive en una casa que cuesta $4 millones. Solamente eso, ya está, más claro no se puede, Carlos, y te lo pregunto a vos porque sos quien investiga como fiscal, quien lleva adelante la acusación. En muchos de esos ¿A casos, ustedes como fiscales no les pasa que dicen, loco, a ver, sumamos los sueldos de los últimos 15 años de esta persona y no puede comprar ni el living de la casa donde vive? Claro. Eso debería ser más rápido, más es sentido común puro. ¿Por qué no funciona así? No, de hecho lo es. A ver, una de las cosas que tiene que mejorar 100% es el sistema procesal, que es absolutamente paquidérmico. Aburridísimo que lo explico por cuarta, quinta vez. Pero lo que te quiero decir es, sí, claro, millones de veces hemos tomado medidas cautelares.
La investigación sobre enriquecimiento ilícito de Ricardo y Jaime arrancó de esa manera. Su patrimonio era cero, aparentemente solo tenía una moto. Empezamos a investigar, empezamos a tirar de la cuerda y claramente no daba. Y no daba absolutamente nada de lo que tenía con los sueldos. Y así fue. Hoy enfrenta juicio por ese enriquecimiento ilícito. Estuvo a punto de cerrar un acuerdo que no se cerró. Hoy tiene un juicio pleno de Ricardo Jaime básicamente por eso. Y de cualquiera y de muchos tienen embargadas preventivamente las propiedades con esta discusión que vos tenés, que se quiso dar en la gestión anterior, vinculada a lo que era la ley recuperar ese patrimonio. La ley del decomiso, que tiene algunas cuestiones discutibles, etcétera, etcétera, pero obviamente tiene una efectividad muy importante. Gracias, Rívolo, por haber venido. No, por favor, muy importante tu testimonio. Estaba pensando en un chiste de Rolo Villar, ¿no? Mientras hablaba de esta idea de hay que conocer de cuánto es la multa y robar por arriba de la multa. Y se terminó, porque ahora Julio de Vido está en esa casa. Yo les juro que vale esa plata. Les juro que es una casa que ustedes no se imaginan. La pueden buscar ahora si tienen ganas, si les interesa el tema. Ponen Casa Julio de Vido, Puerto Panal. Me acuerdo haber escrito yo una nota en Revista Noticias, pero hay cientos de colegas que han escrito sobre ese tema. Hay fotos, hay de todo. Ahí tienen Casa Máximo, de Sousa, todos. Porque es un lugar espectacular, ahí cerquita de Zárate. Cerramos cortito, Lucía, que nos estamos yendo, dale, de lo que estábamos hablando. Enriquecimiento ilícito es una causa que tiene Julio de Vido todavía abierta y se detectó que al menos hubo cerca de 1,5 millones de pesos que él no podía justificar. Esa causa todavía no avanzó y la pregunta sigue abierta. ¿Cómo explica su patrimonio? Muy bien, 30 segundos, menos, un segundo, Santi. Mira, el miércoles va la oposición a Jujuy de la mano de Gerardo Morales. Lo llamó a Macri, lo llamó a Larreta, la llamó a Vidal. Quiere apoyo porque dice van a liberar a Milagro Sala y van a intervenir la justicia de Jujuy. Por eso Morales llamó a la cúpula del PRO, de la coalición cívica y del radicalismo, que él integra obviamente, para pedir apoyo. Van a hacer una reunión en Jujuy y después tal vez van todos a una marcha. Ojo con Jujuy, Ojo con Jujuy. Gracias, Santi, gracias, Lucía, gracias, Rívolo, nuevamente. Nos vamos, nos reencontramos el jueves que viene. Se quedan ustedes con La Rosca, programón de La Rosca. Hasta la semana que viene. Gracias, Geuna, por estas vacaciones que me estuvo cubriendo. Así que saludo para todos. Nos vemos el jueves que viene. Chau. Para alquilar o vender su propiedad, consulte con el especialista. Adrián Mercado. Promoción turística entre Córdoba y Paraguay. Auspicia este programa Naranja. Somos parte de tu vida y estamos muy felices de serlo. La Estampa, restaurante italiano. Sí al 99% de cloacas. Sí al 100% de agua potable. Grupo Insud. Alentamos la vida. www.grupoinsud.com. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.